a todos, José Luis Duque nuevamente por acá en un nuevo capítulo. Ya vamos por este round número 6 y quiero hacer un resumen rápido para que podamos concatenar lo que traíamos y en qué terminamos en el pasado capítulo. Primero, entender y comprender en capítulos iniciales de cómo uno en la vida desde la absoluta comprensión uno puede visualizar todo lo que pasa alrededor y de esa manera tomar acciones y decisiones. Una vez entendemos, entramos en un proceso de aceptación y de absoluta adaptabilidad. Y eso terminó cuando cambiamos a nuestra hija del del jardín a su colegio y del colegio a un nuevo colegio. Resumen súper ejecutivo. ¿Por qué quiero empezar de ahí? Porque hay cosas que de alguna forma voy de pronto compartir, que me parece muy importante aquí volverlas a resaltar, porque en este capítulo que vamos a estar muy concentrados en seguir acentuando esa condición particular que tiene que ver con la aceptación y que de la aceptación uno empieza a generar un proceso de adaptabilidad que finalmente es el que le va a permitir a uno no convivir con lo que uno le sucede, se le suscita, se da, sino esa adaptabilidad que finalmente lo lleve a uno no solo en el corto, mediano y largo plazo a que las cosas marchen sin depender de lo que está a tu alrededor. En ese proceso que pasó con su primera experiencia en el colegio, nuestra hijita, yo creo que hay cosas supremamente muy importantes que aceptar. Primero, entender que somos absolutamente diferentes, que ya lo compartimos en capítulos anteriores. Y aquí sí, como somos diferentes, nos expresamos, aprendemos, interactuamos, nos integramos, socializamos de una forma diferente. Y ahí es donde empieza esa disrupción en lo que tiene que ver con ese proceso adaptativo. ¿Qué uno no acepta o qué se acepta? Yo creo que siempre en la vida uno va a aceptar lo que no le haga daño. Pero lastimosamente cuando uno está en un entorno en donde todos los días tiene que ir, todos los días tiene que presentarse, todos los días lo tienen que ver, el proceso de adaptabilidad se vuelve diferente. Porque termina o el ser humano conviviendo con lo malo o lo bueno que pasa, o definitivamente renunciando y quitándose un espacio donde realmente no se siente bien. Entonces, la aceptación forma parte fundamental del ejercicio de entender que tú no tienes que estar donde no debes estar. Pero qué tesos los que toman la decisión de estar aunque no quiera el entorno que esté. Y así fue. Mi hija empezó a adaptarse y aceptarse en las condiciones que el entorno se daba, pero era una chiqui, una niña que después de los 4 o 5 años hasta los 7 o 8, que por Dios, un niño a esa edad lo que quiere es divertirse, jugar, hacer, moverse, mejor dicho, hacer tantas cosas que al final pues es la naturaleza de un niño. Pero desde tan chiquito verse irrumpido, casi que limitado, porque el entorno no desea que se encuentre ahí. Y yo solo estoy contando este caso, pero como este caso hay infinitos. Y dentro de la oportunidad de ver todos esos casos infinitos, particularmente no me voy a referir a mi hija. Porque así como yo estoy contando esto, probablemente muchos chiquis, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu sobrino, el hijo de tu amigo, el hijo de tu vecino, cualquier persona que esté pasando por estas y por no conocer, desconocer
por no aceptar, o más bien por aceptar, que esté en una situación en la cual, en vez de sumar, resta, porque eso no hace fuerte ningún ser humano si nosotros como padres no somos responsables en hacer que las cosas cambien. Se vuelve adaptativo, pero se vuelve adaptativo de forma negativa. Gracias a Dios nosotros nos dimos cuenta, y esa adaptabilidad que probablemente estaba presionada porque los chiquitos cuando entran a un colegio se sienten seguros hasta donde no los aceptan de forma orgánica. Mi hija jamás se quiso salir de ese colegio, quería, ensañada que no, así sufriera, así pasara lo que pasara, porque probablemente habían cosas que tapaban todo ese vacío que de alguna forma estaba dejando ese entorno que finalmente la estaba rechazando. Y les cuento, vuelvo e insisto, este es el caso particular, pero de estos hay los que ustedes quieran. ¿Cuál es el tema de fondo? Tomar decisiones. La aceptación, y lo dije en un capítulo pasado, o tú aceptas donde quieres estar o aceptas tomando decisión. Nosotros, a esa edad los niños no toman decisiones, pues nosotros automáticamente, inclusive de acuerdo con el colegio, porque el colegio dio su aporte y de más allá, y como siempre lo he dicho, esta condición de rechazo, el colegio le da un manejo por responsabilidad que tiene como entidad educativa, pero finalmente el hijo de uno es uno entre 1.000.000, y hacer caso extremo o caso específico o hacer un zoom específico para dar tratos específicos se les vuelve a ellos un tema inmanejable. Entonces la responsabilidad, aunque sea del colegio en una parte, es una gran responsabilidad de los padres tomar decisiones. Bueno, para no alargar el tema, el propósito de nosotros de haber tomado la decisión, inclusive con el colegio, de cambiarla, es porque definitivamente ya el colegio, y como lo hablamos en términos absolutamente actuales, se volvió tóxico para nuestra hijita. Ella no decía nada, simplemente cuando uno no se da el trabajo de entender por qué está pasando, o por qué están pasando, por qué situaciones están pasando nuestros hijos, pues eso pasa desapercibido y simplemente uno lo ve encerrado, callado, aislado, y con una cantidad de condiciones que, si uno como padre no es responsable de verlas de forma clara, pues terminan abruptamente deteriorando la salud emocional de cualquier ser humano. Bueno, al cambiarla nosotros queríamos un colegio totalmente diferente, y aquí es donde empieza algo fundamental, y es donde quiero radicar este capítulo, y es que desde el proceso de aceptación y adaptabilidad ya nosotros teníamos una óptica absolutamente clara después de todo lo que habíamos vivido, y es que lo único que queríamos para nuestra hija era su felicidad, donde se sintiera tranquila, segura, feliz. Que probablemente eso se vuelve utópico, porque si en cualquier espacio pueda que pase lo mismo, pues se vuelve a irrumpir en esa condición de no encontrar esa felicidad que finalmente a esa edad de los niños nosotros la tenemos que ayudar a motivar. Ya hablaremos más adelante cuando uno sea adolescente o adulto. Ya la decisión de felicidad es diferente, pero aquí la tiene uno que casi que direccionar. Se cambió, y la cultura y la filosofía de ese colegio donde se cambió era pensando en eso, en subirle el absoluto ego a las personas que obviamente entran a este colegio, de poder valorar y poder entender ese sufrimiento y volverlo realmente momentos diferentes, experiencias diferentes de integración, de socialización, de inercia hacia esa condición bonita de poderse sentir seguros y tranquilos.
Y ya dimos el paso y entró nuestra hija. A los 7 años a este colegio. 7 años un niño, sí, ya se mueve, ya habla, ciertamente es muy autónomo en muchas cosas, ciertamente puede ser muy independiente en muchas cosas, pero todavía no está en la capacidad de decidir. Aunque entendemos y sabemos que esta generación, por Dios, anda como a 100 kilómetros por hora o a revoluciones de avión, pero finalmente son decisiones de su madurez emocional, de su madurez a nivel de edad. Y ahí nosotros como padres somos absolutamente decisorios en direccionar de la mejor manera todo lo que pasa. Ella, al entrar a este colegio, empezó a experimentar cosas absolutamente diferentes. Y lo bonito de esto es que el zoom que le daban a nuestra hijita era casi que particularizado. Muy pendientes de su felicidad, de su tranquilidad, de su evolución, de su progreso, de todo lo que pasa detrás de todo este ejercicio. De 7 años hasta los 11 años, momentos absolutamente bonitos, interactuados con algunas cosas porque, como compartía en capítulos pasados, cuando cualquier persona llega a un momento absolutamente depresivo, casi que silencioso, se bloquea todo. Se bloquea absolutamente todo. Se bloquea la motricidad fina, se bloquea la motricidad gruesa, se bloquea la comunicación, se bloquea el aprendizaje, se bloquea todo. Entonces, de la mano de todo ese proceso que se vio en el colegio, para poder recuperar la bonita emoción de disfrutarse la vida, de sentirse segura, de reírse, de cantar, de jugar, de hacer lo que un niño debiera estar haciendo, sin ninguna limitación, se empezó a lograr. Y como decía ahora, sumado a una cantidad de ayudas adicionales para poder hacer que todo eso que se volvió un taco se pudiera despegar y pudiera empezar a generar efectos. Entonces, en ese periodo de los 7 a los 10, 11 años, nuestra hijita empezó a recuperar su motricidad fina, su motricidad gruesa, a empezar a interactuar de una forma mucho más orgánica, mucho más dinámica, y hacer todas esas cosas que quedaron bloqueadas atrás. Entonces acá hay un tema que marca límites. ¿Qué tal si no tomamos esa decisión antes? ¿Qué hubiera pasado con este ser humano? ¿Qué tal si nosotros, como responsables de su presente, no hubiéramos tomado decisiones? ¿Qué tal si todo esto hubiera pasado como a muchos les pasa, presionando a nuestros hijos a que se queden donde no debieran estar? Y que por terquedad muchas veces de los padres, por ver a su hijo en el mejor colegio, en las mejores condiciones, estamos descuidando algo muy importante, y es su sentido de amor propio. Ese amor propio que hace que las personas se disfruten lo poquito o lo mucho, den el todo por el todo, no les importe absolutamente nada y puedan brillar con luz propia. Si eso no se logra, va a ser muy complicado que todas estas condiciones puedan generar un futuro que probablemente sea de consistencia para nuestros hijos yo creo que en esa cosa fundamental, y es que su seguridad se afiance y puedan ser absolutamente autónomos, conscientes, coherentes, seguros, pero lo más importante, felices. Ahí hay algo muy importante, y es con lo que quiero dejar este capítulo. Y es que aquí se empieza a disparar algo que lo vamos a ver en el próximo cuento. ¿Por qué hablé de 7 a 11? Porque después de los 11 volvemos a vivir otra crisis. Sabemos que los chiquis
a medida que van creciendo, sus personalidades se van desarrollando. Recuerden muy bien que en capítulos pasados yo había nombrado el ejercicio de cómo las personalidades van empezando a generar mello, van empezando a generar grupos, van empezando a generar comportamientos, van empezando a generar condiciones que finalmente puedan afectar no solo el entorno de cada una de las personas que hacen eso, sino también de las personas que los rodean. Y de 7 a 11, aunque se avanzó demasiado, nunca uno puede bajar la guardia, jamás. ¿Y por qué hablo de no bajar la guardia? Porque hay que estar pendiente de los hijos todo el tiempo. No se pueden descuidar, porque hoy, en este mundo como está, el silencio de los hijos para ellos es un escudo para que no los ataquen más. Yo jamás voy a olvidar una frase que en algún momento se interactúa desde el día a día de un colegio y desde las personas que tenemos a hijos en los colegios. Y es que hablan, es que a mi hijo no me cuenta nada, yo ni sé qué le está pasando. Pero si lo veo triste, si lo veo acongojado, si lo veo aislado, si lo veo que se está quedando, si veo que le está yendo mal en el colegio, pero ¿dónde estamos nosotros para poder hacer que eso se vuelva diferente? La gran responsabilidad es no permitir que eso jamás tome fuerza. Cualquier medio indicio que uno vea de eso lo tiene que parar uno inmediatamente. Y no es ir a braviar al pelado o a la pelada o al grupo pues que está haciendo su maldad. Ir a decir que citen a los padres para hablar, o ir a sentarse al colegio a braviar al colegio y hacer. Pues claro que uno tiene que hacer eso, pero la responsabilidad mayor es que uno tome decisiones sobre su hijo, para que realmente eso tenga un cambio radical. Y no dejemos que como un vaso, a gota se va llenando, y cuando se llena ya se rebosa. Y es muy difícil vaciarlo. Esas decisiones no permitan que jamás llevemos a nuestros hijos a que el vaso se llene de tristeza, de desamor, de injusticia y de todo eso que finalmente hace sentir a un ser humano absolutamente solitario e invisible. Finalmente, a todos nosotros se nos responsabiliza de lo que pase no solo con nosotros mismos, sino con los demás. En cualquier momento de nuestras vidas, porque somos responsables de nuestros hijos hasta ciertas edades, pero también somos responsables de nosotros mismos para hacer que las cosas sucedan. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.